Vida y anécdota de San Felipe Neri. Distraerse o concentrarse para ir a misa. Los frecuentes movimientos del corazón a los que Felipe estaba acostumbrado por el gran fervor místico que poseía eran muchos motivos de grandes problemas en su vida, especialmente cuando se exteriorizaban. Felipe era terriblemente escrupuloso con esto y sufría por no poder reprimir su sensibilidad exterior. Si pensaba demasiado en Dios, su cuerpo temblaba enormemente sin poder detenerlo, cosa que sucedía especialmente antes de celebrar la Santa Misa o cuando comenzaba a prepararse para ello. Para poder controlar tales manifestaciones recurrió a un remedio poco usual. Debía distraerse para celebrar la misa. Sí, así como lo oímos. Pues si estaba demasiado concentrada en el gran misterio de la Eucaristía, le era imposible celebrarla. ¿Cómo lo lograba? Se hacía leer muchas veces las facesies del Pievano Arlotto, escritor cómico medieval. Cantaba canciones populares italianas o se entretenía en la sacristía con el gato o el perro de la parroquia. El padre Consolini, viéndole una vez en este estado y preocupándose porque el padre Felipe no se preparaba bien para celebrar la Santa Misa, le replicó: ¿Qué haces? ¿Estás loco? A lo que Felipe le respondió: ¿Qué quieres? Si no me distraigo un poco, no puedo decir la misa. De todos modos, aunque trataba de prepararse de este modo, aún una vez que subía al altar de Dios, era imposible que su cuerpo no temblara y que su corazón no palpitase fuertemente. Los mismos fieles se daban cuenta de ello y le parecía que el padre Felipe iba a morir de fervor. Especialmente durante la comunión se iluminaba el rostro transparentado la alegría que experimentaba al momento de alimentarse de la carne inmaculada del Cordero. Se cuenta en su proceso de canonización que entre sus susurros y temblores bebía la sangre preciosa del Redentor con tanta devoción que no podía despegar los labios del cáliz. Bebía de aquellos sorbos con intervalos de intenso recogimiento y los ojos fijos en el crucifijo. Era tan grande la fuerza del amor y la intensidad de la fe que incluso materialmente mordía el cáliz de modo que dejaba la impronta de sus dientes en él. A menudo se le sentía repetir: es sangre verdadera, es sangre viva. Las lágrimas que caían de sus ojos provocaban gran conmoción entre los asistentes que, por momentos, le oían decir: basta, oh Señor, basta, porque me siento morir de alegría. San Felipe sufría estos fenómenos místicos, por lo que se hacía puesto como norma no superar la media hora al celebrar la misa con el pueblo. En cambio, cuando podía hacerlo solo en la capilla privada, se abandonaba a los dulces éxtasis que el Divino Redentor quería concederle. Eran visiones celestiales que raptaban su alma y le dejaban horas enteras como fuera de sí. El padre Gallonio, que sabía de todo esto, cuando llegaba a la comunión, momento en el cual los éxtasis se manifestaban visiblemente, apagaba las luces y cerraba las puertas de la capilla, colgando de la puerta un cartel que decía: se ruega hacer silencio, el Padre celebra misa. El santo permanecía solo, estático, durante una hora e incluso dos. Muy a menudo fue visto por la gente elevarse por el aire. Permaneció así por cierto tiempo. Durante los éxtasis mantenía siempre su vista fija en lo alto, como si mirase el cielo. Su rostro parecía de fuego y sus labios se movían sin que pudiese pedir lo que decía. Recién cuando volvía en sí continuaba el santo sacrificio, muchas veces sin saber en qué parte de la misa estaba. Un corazón de fuego. De entre los fenómenos más admirables, más allá de las palpitaciones anormales de su corazón, nunca entendida por los médicos, se encontraba aquel de que a una persona le bastaba apoyar la cabeza sobre su pecho para sentirse aliviada de cualquier dolencia. Cuando le tocaba confesar y alguno de sus penitentes se hallaba totalmente desconsolado, Felipe los acariciaba dulcemente, los acercaba hasta su pecho
y estos sentían rápidamente una serenidad indescriptible. Tiberio Ricciardini, canónigo romano, fue testigo de ello. Sufría por sentirse tentado grandemente por el demonio. «Ven aquí, recuéstate sobre mi pecho», le dijo Felipe. Luego de ello sintió rápidamente libre de aquella tentación. Un joven llamado Nero dei Neri, sintiéndose desde hacía tiempo invadido por los escrúpulos, se dirigió al santo ya casi como un último remedio. Este lo abrazó dulcemente y se lo acercó hasta el pecho. En ese mismo instante, una suave paz inundó el alma del joven, quien se sintió totalmente liberado de sus escrúpulos. La paciencia todo lo alcanza. En la iglesia de San Girolamo de Carita, donde vivía el padre Felipe, trabajaban en calidad de sacristanes dos ex religiosos a quienes el santo no les caía simpático. El médico Tocosi, administrador de la confraternidad que cuidaba de la parroquia, les había encargado el cuidado de la sacristía porque dudaba de la calidad sacerdotal de San Felipe Neri. Por su parte, los sacristanes pasaron rápidamente de la indiferencia a la persuasión y de la burla a la calumnia. Cuando el padre Felipe llegaba a la sacristía, le impedían ingresar, cerrándole la puerta en la cara. Cuando debía celebrar la Santa Misa, le presentaban ornamentos completamente sucios e indignos de la liturgia, y le escondían el cáliz o el misal. O bien, cuando ya estaba frente al altar, lo hacían volver a la sacristía con un pretexto cualquiera. También le quitaban las llaves del tabernáculo, de modo que no pudiera dar la comunión a los fieles. Frente a todas estas injusticias, el santo se mostraba con una calma imperturbable. «Señor, dame paciencia, mucha paciencia», se lo oía decir cuando estaba solo. A los malintencionados se unía también el médico Tocosi, quien con malignas intenciones buscaba que el santo se desalentara. Pero lo que más amargaba el corazón de Felipe era ver cómo muchos de sus penitentes, a causa de dichas maldades, terminaban por irse de la Santa Misa o del confesionario. Al tiempo, la caridad paciente del santo tuvo otra vez la completa victoria. Primero fue el doctor Tocosi, quien un día, muerto de vergüenza, se arrojó a los pies de Felipe implorándole su perdón. Luego de conseguirle, fue uno de sus amigos más queridos. Al momento de dejar este mundo, quiso dejarle en herencia varios objetos personales, de los cuales el santo solo aceptó un reloj, que todavía conserva entre sus recuerdos. En cuanto a los sacristanes que habían sido religiosos, arrepentido uno de ellos del mal infligido al santo, como si también de su vida desordenada, volvió, ayudado por Felipe, a la vida religiosa. El otro, aunque permaneció en el mundo, obtuvo el perdón del santo y llevó a partir de allí una vida ejemplar. La generosidad. A ejemplo de San Pablo, sentía que la caridad le urgía. A ejemplo de ello fue lo acontecido en 1552, tiempo de una gran hambruna en toda Roma. El pan escaseaba, por lo que se repartían pequeñas raciones diarias para matar el hambre. Compadeciéndose del clero, una pía señora se acercó hasta la iglesia de San Girolamo de la Carita y les llevó como regalo unos 6 panes grandes. Dicha provisión, caídas del cielo, bien les habría podido bastar para unos cuantos días. Sin embargo, viendo el padre Felipe, un sacerdote español que por allí pasaba, se los regaló sin quedarse con siquiera uno. Próspero Cribigi, uno de sus fieles, lo observó con prudencia que podría haberse quedado al menos con un poco de lo que por la providencia le había mandado, a lo que el santo le repuso: «¿Qué quieres? Aquel pobre sacerdote es forastero y no encontraría nunca tan fácilmente almas generosas como para servir un poco de pan. Él se contentaría con un poco de aceituna, sabiendo que el primer alimento es hacer la voluntad del Padre».
Resurrección de Pablo Máximo. El joven Pablo Máximo, hijo de cierto príncipe Fabricio, cuando tenía apenas 14 años se enfermó gravemente de una fiebre maligna. No encontraba para él cura alguna. El padre Felipe, que era su confesor, lo asistió durante el curso de toda su enfermedad, pasando junto a su cama horas enteras en oración. Queriendo probarlo en la resignación cristiana, el santo le dijo un día: «Dime la verdad, Paolo, ¿desearías tener mi salud?». «No», respondió el joven, «yo quiero hacer la voluntad de Dios y estoy contento en este estado». Al alba del 16 de marzo de 1589, Pablo Máximo entró en agonía. Los familiares mandaron llamar al padre Felipe, pero éste se hallaba celebrando la Santa Misa. Entretanto, el joven expiró. Al enterarse de lo sucedido, el santo corrió inmediatamente al lecho del difunto. Los padres se hallaban destrozados del dolor y lloraban desconsoladamente la temprana pérdida. Felipe, conmovido por la escena, se hincó de rodillas y rezó largo rato con toda la vehemencia de su corazón. Luego se alzó, tomó agua bendita y le roció el cadáver del joven, colocando incluso algo de sacramental en su boca. Luego, arrodillándose nuevamente sobre el féretro, sopló sobre su rostro, apoyó su mano sobre la frente y exclamó en voz alta: «Paolo, Paolo». Los presentes permanecían atónitos y pensaban que el padre Felipe se había vuelto loco. Sin embargo, ante el asombro de todos, el muerto abrió sus ojos como despertando de un largo sueño y dijo: «Padre, Padre mío, cómo te extrañaba. Deseaba tanto confesarme. Me había olvidado un pecado y no quería irme sin decírtelo». El santo hizo un signo a los presentes para que lo dejaran solo. Escuchó la confesión del penitente y recién después hizo entrar a todos de vuelta. Indecible era la escena de los presentes. Nadie creía en lo que veía. El santo le preguntó acerca de su madre muerta 8 años antes y de una hermana que había muerto santamente hacía 2 meses en el monasterio de Tor del Cepi. Paolo respondió recordando todos los detalles de su muerte. Luego de media hora de conversación, el padre Felipe, agarrando fuertemente la mano del joven, dijo: «Amigo, ¿estás contento para morir ahora?». «Sí, padre, estoy contento porque voy nuevamente al paraíso. Voy a ver a mi madre y a mi hermana que me esperan». «Entonces, bien, hijito, vete en paz y Dios te bendiga. Ruega al Señor por mí y por los tuyos». Paolo, con sus ojos fijos en los del santo, se abandonó plácidamente y exhaló por segunda vez el último suspiro. La habitación en donde ocurrió el milagro fue rápidamente transformada en capilla, por lo que el 16 de marzo de cada año la familia Máximo festejaba hasta hace algunos años el acontecimiento histórico ocurrido allí. El venerable Casere Baronio. Hacia finales de octubre de 1557 llegó a Roma un joven estudiante nativo de la ciudad de Sora, de nombre Cesare Baronio. Se había inscrito en la Facultad de Leyes de la Universidad de Nápoles, pero el peligro existente en aquella ciudad lo había hecho partir hacia Roma, donde poseía ciertas amistades, en especial la de su coterráneo Marco de Casolano, quien frecuentaba a su vez al oratorio de Padre Felipe. El joven estudiante se acercó entonces al santo, quien quedó prendado de su frescura y bondad, encargándole al bárbaro de Sora, como lo llamaban debidamente a su austeridad, el estudio de la historia de la Iglesia. Fue así que, con el tiempo, emprendía una colosal tarea. Inicialmente Baronio se negaba a comenzar dicha tarea por no sentirse del todo capacitado para ello, pero el santo le retrucaba diciendo: «Tranquilo, Cesare, te aseguro que solo tú podrás escribir una historia eclesiástica, puesto que tienes un amor incondicional por la verdad». Ante la insistencia del padre Felipe y el trabajo de sus discípulos, el tiempo terminó de hacer fructificar esa gigantesca obra conocida como los Anales Eclesiásticos, obra que aún hoy sigue suscitando la admiración de muchos
y por la que Baronio es conocido como el padre de la historia eclesial. El santo, temiendo que por la gran fama que cobraba su discípulo fuese a perder su habitual modestia y humildad, para mortificarlo le imponía muchas veces que ayudase en la misa o se encargase de la cocina a la vista de todos. Daba gracia ver al gran padre de la historia eclesiástica vestido de guardapolvo blanco y gorro de cocinero, aunque todavía todo servía para alcanzar la virtud de la humildad. En otra oportunidad, un fraile demasiado vanidoso y pagado de sí mismo lo obligó a predicar desde el púlpito con una especie de calzones largos hasta las rodillas para matar la vanagloria. Baronio murió en olor de santidad en el año de 1607. Todos con todos. La habitación del santo se hallaba siempre abierta, no solo de día, sino también de noche. Era un continuo entrar y salir de personas. Todos iban a él para pedir consejo o ser confortados ante alguna tempestad. Él estaba a disposición de todos y a todos trataba con bondad. Había quienes iban a confesarse para pedir auxilio en las pruebas, para discernir qué hacer de sus vidas, etc. Y Felipe no erraba, pocas palabras pero justas. Disipaba las dudas y animaba a seguir adelante. Marcio Altieri, entre los innumerables testimonios que recogen, refería la habitación del padre Felipe en un paraíso. Cierta vez, cuando el ya mencionado Francesco Sacera deseaba cerrar la puerta de la habitación del santo para que tuviese un poco de descanso, este con acento severo le replicó: ¿No te he repetido acaso que no quiero tener ni siquiera un poco de tiempo para mí? Padre, respondió Francesco, usted no descansa ni siquiera un minuto. En el paraíso, agregó Felipe, en el paraíso en que entraremos descanso y no aquí.